Hola y bienvenido al curso de Hechos. Realmente es un placer estar contigo de nuevo. Bueno, para el día de hoy, finalmente podemos meternos en el estudio de lo que estamos interesados en estudiar. Así, para el día de hoy, realmente vamos a iniciar nuestro estudio del libro de Hechos, pero vamos a estudiar información introductoria. Necesitamos tener un poco de fondo antes de realmente meternos directamente en el texto. Así como puedes ver en esta lámina, vamos a estudiar elementos como autor, destinatario, el género literario, etcétera, etcétera. Y vamos a tratar todo dentro de esta lección en videos más cortos, pero vamos a mirar todo en esta lección hoy con la excepción del último punto, es decir, unas cuestiones sobre la hermenéutica. Vamos a tratar eso en la próxima lección porque merece más tiempo. Bueno, entonces vamos a empezar con quién es el autor de ese libro maravilloso. Bueno, tradicionalmente, y la mayoría, hay un consenso, piensa que el hermano Lucas, el médico amado, de acuerdo con Colosenses 4:14, es el autor ambos del Evangelio, tal como el libro de Hechos. De hecho, estoy tratando de empezar un movimiento de llamar ese libro que estamos estudiando Segunda de Lucas, porque realmente es obvio que hubo una conexión entre el Evangelio con este nombre, con este libro que estamos tratando hoy. Bueno, puedes ver varias cosas en común. Primeramente, es el mismo destinatario Teófilo. Su nombre aparece en Lucas capítulo 1, 1 a 4 y también en el libro de Hechos capítulo 1, 1. Además, de la misma manera, hay una continuación de la historia. Hay mucho que conecta Lucas con el Evangelio de Lucas con el libro de Hechos. Hay, por ejemplo, él menciona en Hechos capítulo 1:1 que en el primer tratado, eso indica cuál. Eso, Hechos es el segundo tratado, el segundo libro o biblion en griego. Entonces, estamos mirando una continuación. Así, por lo menos cuando estamos investigando quién es el autor de ese libro, tenemos que concluir que por lo menos el evangelio que llamamos Lucas y el libro de Hechos están unidos y están conectados. Así, cuando estamos evaluando autoría, tenemos que por lo menos evaluar los dos a la vez porque están conectados. Entonces, para determinar quién es el autor de los dos libros, vamos a ver dos formas de evidenciar. Número uno, evidencia externa, es decir, otros individuos evaluando los textos y confirmando que sí o que no es el autor Lucas quien había escrito ese documento que tenemos. Bueno, el libro de Hechos y Lucas, la autoría, perdón, fue aceptado por escritores del siglo II y adelante. Eso es bastante temprano en la historia de la iglesia. Por ejemplo, en el canon moritoriano, el prólogo de Lucas Antimarcionito, Ireneo y Clemente de Alejandría, todos notan que Lucas es el autor del Evangelio. De hecho, Tertuliano, en el fin del segundo al principio del tercer siglo, dice específicamente que Lucas fue el autor no solo del Evangelio, sino también del libro de Hechos. También la evidencia más antigua que tenemos del título de Hechos, de Hechos de los Apóstoles, viene del prólogo antimarciano del tercer evangelio al fin del segundo siglo. Así, es muy temprano que tenemos información conectando Lucas con ambos el Evangelio, tal como con el libro de Hechos. De hecho, tenemos un manuscrito, un papiro, que contiene esta información. Es el papiro número 75. Si conoces algo de los manuscritos, cada uno tiene número. Y tiene el título, por lo menos, del Evangelio Kata Lucan, así nombrando el autor como Lucas. Bueno, de hecho, interesantemente, en uno de los documentos que menciono aquí, el prólogo de Lucas Antimarcionito, dice lo siguiente en cuanto a nuestro hermano Lucas. Dice lo siguiente, estoy citando. Lucas es un sirio natural de Antioquía, médico de profesión. Fue discípulo de los apóstoles y posteriormente acompañó a Pablo hasta el martirio de este.
Sirvió al Señor sin perturbación, sin esposa, sin hijo, y a los 84 años de edad durmió en Bitinia, lleno del Espíritu Santo. Qué buena descripción. Bueno, no sabemos de dónde viene su información, pero es una descripción muy interesante de Lucas. Y yo caigo dentro del grupo en el consenso que realmente Lucas realmente es el autor, ambos del Evangelio, tal como el libro de Hechos que estamos estudiando. Bueno, eso por lo menos es evidencia externa que viene de un periodo bastante temprano en la historia de la iglesia. Pero también tenemos evidencia interna, lo que se ve dentro del mismo libro. También, como puedes ver en esta lámina, tenemos una foto que fue encontrado en un sitio arqueológico de Lucas cuando él había salido del hospital. Bueno, tal vez no, pero por lo menos tenemos evidencia interna del documento del libro de Hechos. Tal vez no tanto con arqueología en ese sentido. Bueno, en el mismo libro de Hechos hay ciertas cosas que nos dan información de la autoría. Por ejemplo, vamos a ver tres cosas. Número uno, la conexión con el Evangelio de Lucas. Es lo que yo traté antes. Hay, pues, otra vez el mismo destinatario Teófilo, mencionó el primer tratado. También lo que no traté anteriormente es el estilo. Hay mucho en común con vocabulario, con formas de formar las frases, etc. Es obvio que el mismo individuo escribió Lucas que escribió el libro de Hechos por su estilo. También hay elementos de paralelismo, es decir, hay eventos que son paralelos entre eventos en el libro de Lucas, tal como en el libro de Hechos. Por ejemplo, en las sanaciones hay comparaciones entre sanaciones que hizo Jesús y lo que hizo Pedro y Pablo en Hechos. Y, por ejemplo, Jesús fue maltratado y él fue condenado y puesto en cuanto a la cárcel. Igual los dos apóstoles, Pedro y Pablo, en el libro de Hechos. Entonces, hay varios elementos temáticos que son paralelos entre Lucas y el libro de Hechos. Y así también muestra ese vínculo entre los dos documentos que tenemos. Pero también quiero tratar los otros dos puntitos rápidamente. La segunda cosa de evidencia interna es terminología educada, por lo menos, y tal vez información médica. Vamos a regresar a ese punto en un instante. La otra cosa que quiero tratar es la sección que se llama secciones de nos. Y voy a explicar qué son ellos en un momento. Así, primeramente, terminología educada o tal vez aún de un médico. Unos en el siglo XIX y XX han tratado de ver que mientras que Lucas es el médico amado, que él también ocupó términos y información de parte de un médico. Y unos han buscado vocabulario, tal como está en el libro de Lucas, Belonei, y en Hechos, Hoptomenos, Lepis y Aglus, que son encontrados dentro de otros tratados médicos y que él tal vez utilizaba un vocabulario de cualquier otro médico del periodo. En cuestión de ese primer ejemplo, para darle una idea, la palabra Belonei es la palabra que se traduce aguja. Cuando Jesús hablaba que es más fácil que un rico entra al cielo, que un camello entra del ojo de aguja en vez del rico entra al reino de los cielos. Entonces, es interesante que en el libro de Lucas seleccionó la palabra Belonei. Y eso fue el término usado por médicos para una aguja. Pero cuando vemos al libro de Mateo y también Marcos, cuando ellos cuando ellos tienen esa información, es ráfidos, es otro tipo de aguja usado para coser, etc. Así había una diferencia de terminología, aunque está hablando del mismo perícopa o la misma historia en el Evangelio de Lucas. Y eso ha llevado a unos a llegar a la conclusión de que, bueno, Lucas usaba palabras médicas. Bueno, eso inició en al fin del siglo XIX, al principio del siglo XX, y ha sido evaluado sobre el último siglo realmente. Y hoy en día realmente la mayoría de los estudiosos piensan que no podemos concluir que realmente está usando vocabulario de un médico, pero definitivamente él tiene un estilo de una persona muy educada y también que es una persona que tiene un trasfondo totalmente
basado en la Septuaginta. Y si no sé qué es la Septuaginta, es la traducción del Antiguo Testamento, el texto hebreo, hacia el griego. Entonces, eso fue el texto usado por muchos del Nuevo Testamento, Pablo y otros también. Hay evidencia que ellos usaban la Septuaginta cuando ellos están haciendo citas del Antiguo Testamento en griego. En el caso de Lucas, hay evidencia que 90% del vocabulario en Lucas y Hechos puede ser encontrado en la Septuaginta. Así es muy posiblemente que Lucas, siendo una persona educada, que él también, siendo médico, pero no hay tanta evidencia concluyente que demuestre que está usando términos médicos, pero por lo menos podemos concluir que es vocabulario de una persona bien educada. Bueno, siguiendo las secciones de nos. Y eso es algo muy interesante, un fenómeno muy interesante. El autor aparentemente fue un testigo ocular de ciertos eventos del libro de Hechos. Por ejemplo, si miras en el libro de Hechos, había un cambio entre tercera a primera persona en ciertos verbos. Lo que significa es que por mucho del libro de Hechos está hablando que Pedro hizo tal y tal cosa o Pablo andaba en este lugar. Pero en un pasaje en capítulo 16 dice, nosotros hicimos tal y tal cosa. Cambio de tercera persona, él o ellos, hasta nosotros, primera persona. Por ejemplo, la primera vez que ocurre tal cosa está en capítulo 16, versículo 10. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el evangelio. Así es interesante que él cambia quién está incluido en el narrativo. Hasta este momento, desde capítulo 1 hasta capítulo 16, está siempre hablando de otros, Pedro, los apóstoles, Pablo, etc. Pero cuando llegamos al capítulo 16, él mismo aparentemente fue incluido en este momento y él también estuvo parte de los eventos. Él mismo vio lo que él va a mencionar en los capítulos siguientes. Por ejemplo, y ellos inmediatamente van a ir a la ciudad de Filipos y él estuvo ahí cuando los eventos que ocurrieron ahí en capítulo 16. Así es interesante que puedes ver eso no solamente en capítulo 16, pero también él va a regresar, vamos a decir, en capítulo 20. Entonces, él estuvo ahí en capítulo 16, más adelante en capítulo 20, 21, y es mencionado también en capítulo 27 al fin. Muy probablemente, vamos a tratarlo tal vez en otra ocasión, pero probablemente Lucas se unió con el grupo en capítulo 16 en Troas, llegó a Macedonia, se quedó posiblemente en Filipos y él llegó otra vez a estar parte del grupo cuando Pablo estaba pasando otra vez por Filipos en capítulo 20 y se quedó probablemente con Pablo hasta el fin del libro de Hechos. Así, él estuvo por una gran porción del libro Hechos. Entonces, él mismo podría ser un miembro de los que están dando información de sus propias experiencias. Bueno, unos autores modernos han preguntado si tal vez eso simplemente es una técnica literaria, que él realmente no fue parte, sino simplemente está usando eso como para dar la fachada que él realmente estuvo ahí, para mostrar que es parte. Bueno, no hay mucha evidencia por tal práctica en el mundo antiguo, de acuerdo con unos autores, incluyendo Keener. Pero también, en mi opinión, creo que sería inusual si él selecciona capítulo 16 y capítulo 20 para estar parte. Si yo fuera Lucas y yo quería presentar que yo estuviera ahí entre el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, ¿cuáles momentos serían lugares donde tú estarías interesado en estar presente? ¿Estarías interesado en estar aquí cuando hubo esta visión? O tal vez en la misma crucifixión de Jesús, o tal vez el día de Pentecostés, o otro evento más importante, más central, más clave. Si él quería realmente presentarse como si estuviera cuando no estuvo, bueno, yo seleccionaría otro lugar, otro momento. Entonces, yo creo que eso respalda la idea que él realmente estuvo parte del grupo en capítulo 16 y 20 al 27. Ok, así es interesante que entonces tenemos en cuanto a autoría
probablemente otra vez, Lucas es el autor y él estuvo parte por porciones del libro de Hechos. Ahora cambiando otra vez al otro lado, ¿quién, en vez de quién escribió la carta, quién recibió ese libro? ¿Quién fue el destinatario? O podemos también hablar de audiencia. ¿Quién fue la audiencia de Lucas? Bueno, en cierta forma es imposible saber qué él tenía en mente para su propia audiencia. Tal vez es mucho más extensa que podemos determinar completamente, pero una persona mencionada que es Teófilo. Teófilo es mencionado en Lucas capítulo 1, 1 a 4, y también otra vez en Hechos capítulo 1. Y hermanos, creo que sería importante leer esa porción en el libro de Lucas que estableció esta información. Entonces vamos a ir a Lucas capítulo 1 y voy a leer una porción aquí al principio. Estoy leyendo de Reina Valera y durante el transcurso de ese curso verás que estoy saltando entre varias traducciones, pero esta ocasión estoy leyendo de Reina Valera de 60. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad, las cosas en las cuales has sido instruido. Así, él va a ser mencionado también en el libro de Hechos, capítulo 1, simplemente por nombre. Pero lo que quiero mencionar de este pasaje es lo siguiente. Notamos, número 1, no tenemos información específica de un tal Teófilo que vivió en X lugar. No sabemos quién es exactamente. Pero podemos mirar unos elementos que nos pueden dar una idea de qué tipo de persona era Teófilo. Número 1, su nombre es de raíces griegas en vez de hebreas o arameas, por ejemplo, o aún latín. Su nombre significa el que ama a Dios, basado en theos y philos o phileo. Y entonces es uno que ama a Dios. También utiliza Lucas en el principio del Evangelio Kratistos, lo que se traduce excelentísimo. Bueno, lo interesante es que solamente que encontramos ese término Kratistos unas pocas otras veces. Aquí lo tengo en Hechos 23, 24, 26, y eso está en referencia a Festo y Félix, los gobernadores en el libro de Hechos. ¿Cuáles son unas deducciones que tal vez podemos hacer basado en esta palabra? Tal vez Teófilo fue una persona respetada, alguien que es tal vez dentro del gobierno, quién sabe, pero por lo menos es un título de respeto. Y eso es demostrado por las citas aquí en capítulos 23, 24 y 25. Otro elemento en cuanto a Teófilo es que él tenía cierto conocimiento del camino, desde el movimiento del cristianismo. Recuerda lo que él dijo en capítulo 1, versículo 4 de Lucas. Dice que él está escribiendo el evangelio para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así podemos decir, reconocer, mejor dicho, que Teófilo había escuchado el mensaje del evangelio y también los eventos que están en el libro de Hechos. Y esos dos libros fueron escritos simplemente como confirmación de algo que él había escuchado de parte de otras personas, tal vez. Y eso sirve como respaldo o confirmación de cosas. Así, Teófilo probablemente viene de raíces griegas, es una persona respetada y también que él tenía cierto conocimiento del camino. Tal vez él fue ya creyente en Cristo, o tal vez una persona que es un temeroso de Dios, que vamos a investigar durante nuestro estudio de Hechos, uno que está allá en el proceso de evaluar el judaísmo o tal vez el cristianismo. No sabemos, pero por lo menos tenemos esta evidencia. Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es que tal vez Lucas incluye el nombre de Teófilo porque él tal vez fue el patrón o el benefactor de el que realmente pagó por el costo de producir los dos libros.
que eso fue una práctica típica en el primer siglo, en ese periodo, que una persona que tenía dinero pagaría a un autor para cumplir un tipo de obra de teatro o otra obra literaria. Y ellos pagan por eso porque fue bastante costoso. No notamos eso hoy en día, pero en ese periodo fue muy costoso para lo que necesita uno y también el costo de tiempo, etcétera. Así, un benefactor frecuentemente pagaría, el autor después como dedicaría el libro a tal persona. Y eso es muy probablemente lo que está pasando aquí por nombrar Teófilo. Pero es muy posible que Teófilo no fue el único, la única persona que recibió ese libro, sino fue diseñado para una audiencia más extensa. Y muchos han considerado que probablemente es una audiencia mixta, pero tal vez con un énfasis más en el mundo griego, el mundo de los que son de niveles sociales medias, porque eso sería la gente con quien Teófilo tendría interacción. Bueno, obviamente no sabemos, podemos postular muchas cosas, pero quién sabe, pero por lo menos sabemos lo de Teófilo. Bueno, así tenemos autoría, Lucas, el amado médico, y también el destinatario o los destinatarios que están con Teófilo. Ahora quiero empezar moviéndonos en otra dirección. ¿Cuándo fue escrito o cuándo fue cumplido, mejor dicho, el libro de Hechos? Hay mucho debate, pero normalmente se mete entre tres grupos de estudiosos. Unos piensan que fue después del año 90 o aún después del año 100 hasta 150 después de Cristo. Y eso típicamente es el grupo más liberal y ellos usualmente es el grupo más pequeño de estudiosos, es la minoridad. Muchos también piensan que tal vez durante los 60, unos piensan que Hechos fue publicado o finalizado, etcétera, antes del año 64. Y eso es cuando Roma fue quemada por el emperador Nerón y también había una persecución contra de los cristianos de acuerdo con Tácito, el historiador Tácito. Y antes del martirio de Pablo, y eso explica la razón por qué termina Hechos como termina. Y si no has leído, vas a ver que no sabemos lo que pasó con Pablo. No sabemos si él se murió, se vivió, si escapó, no sabemos. Y unos llegan al fin de Hechos mirando ese fin y pensando, bueno, eso indica, entre otros factores, que eso fue escrito entonces antes del año 64. Eso es una posibilidad. La otra opción están en los 70s o los 80s después de Cristo. Y realmente ese grupo representa la mayoría de los estudiosos conservadores que basado en varios elementos, y no quiero meternos demasiado, te refiero a Paul Hill, por ejemplo, aquí en la parte de abajo, también otros autores como Millos Pérez también va a tratarlo en más detalle, pero esencialmente para darte una idea, porque yo mismo concluyo que estoy dentro de ese grupo de los 70s a 80s. Lucas probablemente escribió Hechos durante ese periodo por un par de razones, pero uno es que para dar tiempo suficiente para escribir el Evangelio de Lucas, lo cual en mi opinión depende del libro de Marcos. Puedes investigar de la idea de prioridad marcano, es decir, que Marcos fue escrito primero y después eso sirvió como una de las fuentes que Lucas utilizó para escribir su libro Lucas. Y había necesidad de tiempo para primeramente cumplir con el Evangelio, lo cual depende de Marcos, y Marcos no probablemente fue escrito en los 60. Entonces es muy difícil que Lucas recibió una copia de Marcos, escribió su evangelio y después encima escribió el libro de Hechos. En mi opinión humilde, creo que eso requiere más tiempo. Así, mi opinión es que probablemente Hechos fue escrito durante los 70s o también aún en los 80s después de Cristo. Bueno,
realmente no hay una fecha en la carta directamente. Así no es necesario concluir definitivamente en cuanto a la fecha, pero esos son unos argumentos y puedes ver más en otros comentarios. Pero en un punto en separación, quiero explicar lo siguiente. Aunque hemos hablado de cuándo fue cumplido y escrito y publicado, podemos decir, en los 70s, 80s, los eventos grabados, la historia incluida ocurrió aproximadamente entre el año 33 a 62 después de Cristo. Así, el libro de Hechos representa un periodo de 33 a 62 después de Cristo. Y más tardecito fue escrito, cumplido, pero los eventos grabados caen dentro de esos parámetros. Ok, muy bien. Quiero tratar brevemente otro elemento. No vamos a meternos mucho en eso, pero ¿cómo es el texto original? Obviamente, si sabes del Nuevo Testamento, sabes que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, incluyendo el libro de Hechos. Durante la clase, vamos a estar tratando problemas textuales sobre la marcha. Es decir, cuando encontramos unos pasajes, y hay muy pocos realmente que vamos a tratar en el estudio, en que hay variantes. Es decir, cuando hay más que un manuscrito, dice dos cosas diferentes y hay que determinar cuál fue lo original. Vamos a mirar eso, por ejemplo, capítulo 8, versículo 37, y eso probablemente es el más importante y vamos a tratarlo cuando llegamos a este pasaje. Durante el transcurso, usaré un texto griego que se llama SBL. Si no conoces esa forma del texto griego, te invito a visitar ese sitio web, sblgnt.com, donde puedes recibir una copia gratuita de ese texto griego. Es buenísima y es diseñada para alumnos, para estudiosos, y es creado en un formato que tú puedes descargar en formato PDF legalmente, y también hay otros sitios como stepbible.com que utiliza el SBL para el texto griego. Así vamos a estar usando SBL durante el transcurso de la clase. Si quieres saber más en detalle sobre, por ejemplo, había un texto alejandrino y un texto occidental, etcétera, hay más información que puedes investigar y puedes consultar Pérez Millos y también a Sanabria para más información. Y también vamos a tratar unos detalles sobre la marcha. Bueno, realmente quiero terminar nuestra primera sección hablando de las fuentes de información. Obviamente, cuando pensamos en el Nuevo Testamento, pensamos que los autores son inspirados por Dios. Y estoy de acuerdo. Yo creo que Lucas fue inspirado por Dios para escribir su evangelio, tal como para el libro de Hechos. Pero a la vez, Dios permitió a los autores usar fuentes para su información. Y es otro estudio que te invito a investigar, la idea de la crítica de fuentes. Pero seguramente Lucas utilizó fuentes. Hemos leído Lucas capítulo 1, 1 a 4. Él dijo, voy a regresar a ese pasaje, me ha parecido, versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen. Entonces, él menciona también que él está contactando, hablando con los que vieron con los ojos y fueron ministros del pueblo. Entonces, él estuvo hablando con otros, consultando los que vieron los eventos, los que estaban parte de tal vez cuando Jesús alimentó a los 5,000, etcétera, etcétera. Él mismo investigó y eso resultó en su habilidad de escribir un libro de historia. Entonces, ¿cuáles son las fuentes que él utilizó? No sabemos todas, pero unas seguramente son las siguientes en esta lámina. Él mismo, como hemos dicho, desde el capítulo 16 y capítulo 20, él mismo vio, por ejemplo, el náufrago en capítulo 27. Él mismo tal vez estuvo presente cuando Pablo estuvo en la prisión en Cesarea Marítima en capítulos 24 y 26. Él mismo tal vez había visto elementos, pero seguramente él habló mucho con Pablo.
Y Pablo podría relatar los eventos en otras ciudades como en Tesalónica o en Corinto, etcétera, en caso de que Lucas no estuvo. Obviamente, él tuvo tiempo con Pablo conversando. Cuando están en el camino, tal vez, etcétera, él podía recibir información de parte del apóstol. También él utilizó probablemente documentos escritos. Por ejemplo, por su evangelio, como he mencionado antes, el mismo evangelio de Marcos para escribir Lucas. No impacta tanto el libro de Hechos. También la carta del concilio en Hechos capítulo 15, veremos que ellos escribieron una carta para el evangelio, para la iglesia que estuvo en Antioquía. Y es posible que Lucas vio directamente una copia de esta carta. Y así para incluirlo, porque cuando vemos este pasaje en Hechos capítulo 15, parece que él está literalmente escribiendo lo que estuvo en la carta original. Así tal vez él tenía acceso a tal documento para hacer su libro. También yo imagino que Lucas hizo ciertas entrevistas, que él habló con varias personas. Cuando en capítulo 20, 21, 22, etcétera, él estuvo en Jerusalén. Sería muy natural que él interactuaría con los demás que están viviendo en esta ciudad. Tal vez hablando con los que vieron las sanaciones, por ejemplo. Tal vez que estaban presentes para el día de Pentecostés, por los eventos en capítulo 3 y 4, lo que pasó con Esteban, etcétera. Es muy posible que él podía recibir mucha información mientras que él estuvo viviendo en Jerusalén con Pablo en ese periodo. Menciona específicamente en capítulo 21 también un tal Mnasón. Mnasón es llamado en capítulo 21, 16, un discípulo antiguo. Es decir, que él fue uno de los primeros aparentemente que se convirtió o que empezó a seguir a Jesús. Y él fue hospedado, Lucas fue hospedado en la casa de Mnasón. Y así sería muy natural. Si tú has visitado hermanos en otras partes, ¿qué hacen? Cuando están sentados charlando, van a hablar del pasado, van a hablar de eventos, van a hablar de cosas importantes. Definitivamente, en mi opinión, Lucas hablaba con Mnasón. De la misma manera, él fue hospedado en la casa de Felipe. Felipe va a ser una persona muy importante en capítulos 8 y también él va a ser el que recibió Lucas y Pablo en capítulo 21. Y creo que eso es donde Lucas también recibió la información del eunuco, por ejemplo, de los samaritanos. El mismo Felipe podía haber dado esta información a Lucas directamente, cara a cara. También, tal vez él recibió información de los hermanos de Cesarea Marítima, cuando él estuvo en 23 al 26 de capítulo de Hechos. Él estuvo en la ciudad, tal vez él habló con Cornelio, tal vez, quién sabe, es posible. O también otros miembros de esa iglesia en unos años después. Y también miembros de la iglesia de Roma cuando él llegó a Roma para ver más información de los eventos que ocurrieron ahí. Así, esos son seguramente unas fuentes que usó Lucas para construir su obra literaria. Y eso es realmente donde vamos a tener que parar por un momento. Entonces, vamos a seguir adelante en la próxima lección hablando del género literario de lo que es el libro de Hechos. Y eso va a ser otra vez un estudio muy interesante y te invito a seguir adelante en un momento.